abriendo los cielos y cambiando los cursos a través de la oración. Yo quiero tener un cielo abierto. Tú quieres tener un cielo abierto. El Antiguo Testamento, cuando ves tú las maldiciones que Dios derrama en Deuteronomio 28, una de las maldiciones dice, y tendrás, tu cielo será de hierro, va a estar cerrado, y tus suelos de bronce, o sea, horrible, no vas a tener fruto, no va a haber bendición. Y no es Cristo murió en la cruz del Calvario para él hacerse maldición y en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. De eso se trata el evangelio. Eso es lo que celebramos en estos días. Y ahora tenemos que entender que Dios quiere que tú tengas el cielo abierto, que todos tengamos cielos abiertos. Pero también Dios quiere cambiar algunos cursos de tu vida que Él no quiere, el curso que han tomado y que tú tampoco lo quieres. Y abrir el cielo y cambiar cursos que no son la voluntad de Dios, lo podemos lograr a través de la oración. Y ahora recordaremos que en Mateo 18, 15 dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, dice Jesús, habla con él a solas para que reconozcan su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno de los seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo. ¿A quién? Aquí es lo que nos importa. Infórmalo ¿a quién? A la iglesia. Empieza Jesús a dar un peso a la iglesia. Nos da una revelación del peso que tiene la iglesia en comunidad. Y dice, y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios. O sea, si no se somete a la iglesia, si no escucha la voz del Espíritu Santo, si no se disciplina en su carácter, en sus emociones, en su comportamiento a través de la instrucción, recomendaciones de la iglesia, dice, tenle como gentil. Dice otra versión, trátalo como los que no creen a Dios. En Chilango, mándalo a la goma. Dice, o tenlo como uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma, como un traicionero. Acuérdense que a los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, los publicanos como un Saqueo y otros, eran tenidos como los peores traicioneros lambiscones. Y Jesús está diciendo, si no hace caso, no lo consideres un discípulo y considéralo un traicionero a lo que dijo, a lo que se supone que había creído. Qué fuerte. ¿Y a quién le está dando facultad de ello? A la iglesia. Y eso es lo que quiero que destaquemos en este primer punto. Luego dice el 18, les aseguro que cualquier cosa que ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia, nosotros. Nos está diciendo Jesús, cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo, Dios la prohibirá. Cualquier cosa. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también la permitirá. En la versión 60 dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Pero esa facultad y esa unción se la está dando a la iglesia. En este caso el contexto es atar o desatar o prohibir o permitir a gente ser parte de la asamblea, ser parte del pueblo de Dios y tener el cielo abierto o no. Fíjense qué capacidad, qué poder y qué autoridad, mejor dicho, nos ha dado Jesús a la iglesia. Y a veces no entendemos, enojarte tú con la iglesia es bien grave. Mandar a la goma a la iglesia el consejo, refrescar la abuela, enojarte con no, yo no voy con los hermanos del grupo Conexión porque son bien hipócritas, yo me cambio de iglesia. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque te estás metiendo con la iglesia. Y por eso hay comunicación y por eso tratamos, etcétera. Y no voy a hablar este tema tan importante. Pero luego Jesús, tomando en cuenta y recordándonos el poder que tenemos como iglesia, como comunidad, dice, lo que prohíban en la tierra, Dios va a trabajar para que se prohíba en el cielo.
Lo que ustedes permitan en la tierra, también Dios lo permitirá desde el cielo. Pero todo comienza, escuchen bien, el cielo obra de acuerdo a lo que la tierra le pida. El cielo no obra independientemente, aunque puede obrar independientemente. Pero Dios ha querido que su voluntad perfecta en el cielo se manifieste en la tierra hasta que nosotros se lo pidamos. Dios no contesta deseos. Todo comienza con deseos que tienen que verbalizarse con oraciones sencillas y devotas. ¿Me estoy explicando? Por eso Satanás buscará la manera que nos trabemos deseando, pero nunca orar. Satanás buscará la manera que olvidemos la autoridad que tenemos como iglesia en comunidad, orar. Atamos y desatamos. O sea, Dios nos ha dado la llave para mover todo a través de la oración. Y luego el 19, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque ahí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. De hecho, este punto lo traté hace 8 días. 2 o 3 reunidos, pero en oración. Para prohibir o para permitir, para atar o para desatar. Cuando nosotros olvidamos la oración, nosotros vamos a perder todo, hermanos. En los lugares celestiales, una vez escuché a alguien que dijo esto cuando era muy joven, cuando nos explicó que en los lugares celestiales ya está todo lo que necesitamos. Y a lo mejor tú dices, ay, cuánto quisiera una bicicleta. Y Dios dice, está en los lugares celestiales. Cuánto quisiera una bicicleta. Y Dios dice, está en los lugares celestiales, es tuya. Cuánto desearía, estaría padre una bicicleta. Pídela, no la desees. Verbaliza tu deseo. Y a veces nuestra falta de entendimiento del poder de la oración nos hace vivir frustrados, creyendo que Dios no nos contesta a oraciones que ni siquiera hemos hecho. Y culpamos a Dios que no se mueva a nuestro favor. Es que yo lo quisiera. ¿Lo quisieras o lo quieres? ¿Lo quieres? Pídelo. Pídelo. Y a veces no entendemos el poder que tiene la oración. Satanás sí lo sabe. Por eso impedirá que nosotros creamos y entendamos el poder de la oración corporativa, en comunidad. El martes fue increíble estar aquí. Nos enfocamos en la ordenanza de la cena del Señor, pero logramos hacer 4 oraciones por ahí en comunidad con un poder, los cientos que estábamos aquí, impresionante. El acuerdo tiene poder. Otro ejemplo, 1 Corintios 5, 3 al 5. Ahí había un tipo en la iglesia de Corinto que comenzó a acostarse y a tener relaciones sexuales con su madrastra en la iglesia. Y nadie decía nada, nadie le decía nada, nadie actuaba, nadie ponía en orden las cosas, solamente dejaban que las cosas pasaran. Y se entera el apóstol Pablo y les mete una reprimenda, por no decir una mentada de abuela. Impresionante en 1 Corintios 5. Los amonesta y al último, luego de su amonestación, toma una decisión y una resolución. Y es lo que vamos a leer, el versículo 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. ¿Una reunión de qué? Y miren qué poder. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Aquí no habla que Él se va a desdoblar y tonterías de esas. Habla, estaré presente en espíritu en mi consejo apostólico. Lo que ya les estoy diciendo, ese es mi sentir y es estar presente en mi peso apostólico. ¿Ok? Lo que emití.
5. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo ¿a quién? ¿Quién tiene la facultad de entregar a Satanás? ¿Quién? La iglesia. No maldecirlo, entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Él dice, sáquenle de la comunidad, entréguenlo a Satanás, es quítenle la cobertura y que él piense que puede seguir haciendo sus fechorías y que él ande pensando que no necesita cobertura ni estar bajo cobertura de la iglesia. Y le va a meter una el diablo que a lo mejor va a poder reaccionar a todas las tonterías que hace y va a poder salvar su alma. Va por ahí. Pero quiero volver a decirles, tomen en cuenta el poder que nos ha dado Jesús a nosotros en unidad como iglesia. Tenemos una autoridad del cuerpo de Cristo impresionante. Satanás es especialista en que nosotros no entendamos, no ejecutemos, no alcancemos a ver la autoridad que nos fue dada. Ahora, quiero hablar de la importancia. Quería recordar y destacar la importancia de la oración en comunidad y el poder que tenemos al orar juntos. Pero quiero hablar cómo oraciones cambian los cursos a través de simples oraciones. En 2 Samuel 15, versículo 30 al 33. ¿Cuál es el contexto? David es el rey y su hijo Absalón, uno de los tantos hijos sinvergüenzas que tuvo, Absalón le quiere usurpar el lugar del reino. Y Absalón junta a gente, algunos le comienzan a seguir y provoca que David salga huyendo de Jerusalén, porque mismo Absalón le quería matar a su propio hijo. Dice el versículo 30: David subió al monte de los olivos. ¿Cómo iba David? Vea el cuadro. ¿Cómo iba? Llorando, con la cara cubierta y los pies descalzos. Todos los que estaban con David también se cubrieron la cabeza y acompañaron a David en su llanto. Alguien le contó a David que Ahitofel, en la versión 60 dice Ahitofel, pero nos vamos sobre esta versión y la respetamos. Le contó a alguien a David que Ahitofel era uno de los que planeó la conspiración con Absalón. Pero espérenme, porque vamos a hacer un rápido viaje por la escritura para entender el peso que tenía Ahitofel. Escuchen bien lo que voy a decir y nos va a dar más comprensión la misma escritura en unos minutos más. David, en medio de su peor día, David tuvo muchos peores días. Cuando lees la Biblia, la vida de David, ese cuate vivía en la gloria y de repente vivía unas cosas espantosísimas, pero siempre dependía del Señor. Pero aquí alguien le contó que Ahitofel estaba conspirando con Absalón. Entonces David hizo una oración ahí mismo: te pido, Señor, que fracasen los planes de Ahitofel. ¿Qué oración más sencilla? Primera enseñanza: en tu peor día no debes de dejar de orar. Nunca hay que pensar que necesitamos sentirnos súper picudos y Matrix y la última Coca-Cola en el desierto para hacer oraciones que valgan. A veces el espíritu religioso nos hace creer que las oraciones que tienen buenas palabras, bien acomodadas y que se oyen muy bien, esas son las buenas. No tiene nada que ver. Mira, algunos podrán o podremos verbalizar mejor nuestras oraciones, pero no tiene nada que ver delante de Dios nuestra expresión, bien o no, o palabras bien acomodadas o no. De hecho, Jesús habló de vanas repeticiones y que no echemos choros, sino que seamos sencillos en nuestras oraciones. Y aquí en su peor día, en uno de sus peores días, en medio del llanto,
en medio del lloro, con pies descalzos, con la desilusión que su hijo le está traicionando y aún su propio hijo se quiere deshacer de él. En medio de esa aflicción hizo una oración sencilla: Señor, frustra, haz que fracasen los planes de su consejero Ahitofel. David subió a la cima del monte donde solía adorar a Dios. Esperándolo ahí estaba, aparece otro personaje, Usai el arquita, quien estaba con la ropa rasgada y con ceniza en la cabeza en señal de duelo. David le dijo a Usai: si vas conmigo, serás uno más a quien cuidar. Y mejor le da una tarea, escuchen muy bien: pero si regresas a Jerusalén, puedes hacer fracasar los planes de Ahitofel. Y le pone palabras en su boca. Le da la tarea a Usai arquita: di a Absalón, a su hijo: su majestad, estoy para servirle. De la misma manera que servía a su papá, ahora le serviré a usted. La estrategia que David está tomando en medio de su aflicción es que Usai, en vez que se haga un socio y le siga, que se convierte en un infiltrado para que escuche todas las tonterías que se están tramando en el palacio con Ahitofel y con Absalón. Entonces Usai atiende a la petición, le parece bien lo que le dice David, se infiltra y miren lo que pasa. Segundo de Samuel 16:20. Absalón le dijo a Ahitofel: dinos qué debemos hacer. Ahitofel le dijo a Absalón, vaya consejo: acuéstese usted con las concubinas de su papá, que su papá dejó a cargo del palacio. Así todos los israelitas sabrán que su papá lo odia y usted recibirá aún más apoyo del pueblo. Era una mentira, su papá no lo odiaba. Pusieron entonces una carpa en la azotea del palacio para que Absalón se acostara con las concubinas de su papá a la vista de todo Israel. Era un sinvergüenza Ahitofel. Le da un consejo perverso. Pero escuchen, este versículo que vamos a leer juntos toma muchísimo sentido y nos da más claridad. 23. Absalón, al igual que David, escuchaba el consejo ¿de quién? De Ahitofel. En esa época, escuchen bien, en esa época el consejo de Ahitofel se consideraba como la misma palabra de Dios. Quiere decir que Ahitofel, tanto para David y ahora para Absalón el traicionero, era un hombre de mucho peso en el consejo. Era un consejero, era un profeta. Era impresionante. Si David le respetaba como un profeta, y si David le había puesto como, vean aquí a Ahitofel, está impresionante el tipo, echó mano de ello y aprovechó. Había una raíz, un resentimiento, y se puso en contra de David y comenzó a conspirar en unidad con Absalón. Era un hombre de mucho peso. Segundo de Samuel 17. Acompáñenme. Versículo 1. Otra vez Ahitofel, ese gran consejero, ahora amargado. Ahitofel también le dijo a Absalón: permítame elegir 12,000 hombres esta noche y yo perseguiré a David. El rey está en desventaja y debilitado. Lo sorprenderé y eso hará huir a su ejército. Quedará sin apoyo y podré atacarlo. Luego te traeré toda su gente como una novia volviendo a su esposo. Una vez muerto David, toda la gente regresará en paz. Un traicionero, Ahitofel. Y lo conocía también a David. Tenía acceso a David, que sabía perfectamente cuando David estaba en tiempos de cansancio y que no funcionaba bien en su alma, en sus pensamientos, en sus decisiones. Dice: me lo voy a agarrar debilitado y lo voy a matar, y ya que lo mate,
ya que tengo tanta relevancia y reputación como un buen consejero, te voy a traer a todo el pueblo y te lo voy a presentar como tú el novio y ellos la novia. Estaban fraguando e intentando una traición brutal y súper bien orquestada. ¿Qué sucede? A Absalón y a todos los líderes de Israel, ¿qué dice? Les pareció bien el plan. ¿Cómo no? Si Ahitofel era impresionante para aconsejar. Pero Absalón dijo, aquí viene lo interesante. Absalón dijo: llama ahora a Usai el arquita, porque quiero oír su opinión. ¿Quién era Usai arquita? El que fue detrás de David y que le dijo: no, haces mosca, haces bulto, regrésate e infíltrate y me mantienes al tanto. Y lo que dice ahora, ya que recibe el consejo de Ahitofel, dice: quiero oír el consejo de Usai arquita. Cuando Usai fue a ver a Absalón, le dijo: ¿qué crees? ¿Deberé seguir el plan que me aconseja Ahitofel? Y Usai le dijo a Absalón, el infiltrado Usai: el consejo de Ahitofel no es acertado esta vez. ¿Qué pantalones, qué calzones del Usai? ¿Sabes que tu papá y sus hombres son fuertes y peligrosos como una osa salvaje a la que han robado su cría? Tu papá es un guerrero hábil, no se quedará toda la noche con su gente. Acompáñenme hasta el versículo 14 y vamos aterrizando. Absalón y los israelitas dijeron, los que ya habían dicho: está suave el consejo de Ahitofel. Ahora cambian y dice: el consejo de Usai el arquita es mejor que el de Ahitofel. Pero vamos a leer todo el versículo. Dijeron esto porque era el plan ¿de quién? ¿El plan de quién? Del Señor, quien había planeado hacer ¿qué? Fracasar el acertado consejo de Ahitofel. De este modo el Señor castigaría a Absalón. A ver, ¿de quién fue el plan según este versículo de hacer fracasar el acertado consejo de Ahitofel? ¿De quién fue el plan? ¿Y quién se lo pidió? ¿Quién se lo pidió? ¿Quién se lo pidió? David. David, en medio de su tristeza, de su llanto, de su angustia, en su peor día, hizo una oración sencilla que subió al cielo, que tocó el corazón de Dios y que cambió el curso de su historia, y que Dios provocó que el acertado consejo de Ahitofel era el mejor, pero Dios provocó que el peor consejo lo escucharan, porque estaba determinado meterle una paliza a Absalón. Y miren en qué termina la vida de Ahitofel cuando vamos al versículo 23. Al ver a Ahitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno y se fue a su pueblo natal. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, ¿qué hizo Ahitofel? ¿Qué hizo? Otra vez. Se suicidó, se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Pero todo comenzó cuando David dijo: frustra el consejo, que no le salga bien el consejo de Ahitofel, porque David sabía que los consejos de ese tipo eran buenísimos. Acuérdense que era de sus principales, o su principal consejero, o uno de sus profetas fuertes junto con Natán. Y ahora ve que se le vuelve y le dice: frustra sus consejos. Pero ¿en qué época lo hizo? Ayúdame, por favor. ¿En qué época lo hizo? ¿En qué época lo hizo? En su peor día. ¿A dónde quiero llegar? Nunca dejes de orar en tu peor día. Satanás vendrá y te va a decir: ¿ah? Estás haciendo lo mismo que los discípulos cuando Jesús les llamó a orar. No habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora. Y tú le vas a contestar: no,
no tengo ganas, no tengo fuerzas de una hora. Me siento amolado, me siento triste, pero eso no me va a quitar que voy a pronunciar algunas palabras que sé que Dios va a escuchar y que va a cambiar el curso de la historia. Ana, ¿se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Ana está a la puerta del tabernáculo, derramando su alma delante del Señor. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que ni siquiera articulaba palabras. Y parecía una ebria, una borracha. Y se acerca el sacerdote Elí y le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de chupar, Ana, alcohólica? Y voltea a Ana en su quebranto y le dice: no estoy ebria, Elí, estoy derramando mi alma delante del Señor. Yo les hago una pregunta. Estaba bien avivadísima ahí. Llegó Ana y dijo: Padre celestial, insoslayable y loable Dios sempiterno, que habitas en los cielos y que los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios con todos los atributos del discipulado de Conquistando Fronteras del nivel 7, que estudiamos profundamente y que hacen que vibre nuestro corazón al conocer las insondables profundidades de la realidad de tu gloria y de tu gracia. Vengo a presentarme delante de ti a pedirte: dame un hijo. Así hizo Ana. Pero el asunto es que muchos de ustedes y muchas de ustedes piensan que oración es poner palabras chidas, bonitas, ordenaditas, y que apantallen a Dios y a los brothers que nos escuchan orar. No tiene nada que ver con eso. Es que tú abras tu corazón delante de Dios. Es que tú le digas: aquí estoy y ni tengo palabras. Sé propicio a mi pecador. ¿Se acuerdan? Los dos que fueron a orar, y uno decía: Señor, te doy gracias que no soy como los demás. Oro, ayuno, diezmo, vivo en santidad, y aquí estoy delante de ti. Y el otro decía, no podía ni siquiera levantar la cabeza y decía: sé propicio a mi pecador. Y Jesús hace una pregunta: ¿cuál de los dos fue justificado delante de Dios? ¿El que confiaba en sí mismo, en sus palabras y en sus formas apantallantes hacia los demás, o el que tenía quebrantado su espíritu en la oración? No dejes de orar en tu peor día. A veces tus oraciones, más que palabras, tendrán un saborcito salado cuando baja los mocos a tu boca y las lágrimas a tu boca. ¿Alguien sabe de la oración salada que estoy hablando? Si hace mucho que no tienes oraciones saladas, sabrá Dios dónde está tu corazón. Hay veces que nuestras oraciones son palabras contaditas. La semana pasada vino el pastor Rubén Martínez a casa, y como dice la Biblia, Pedro se subió a la azotea a orar. Pues nos subimos a la azotea de mi casa a orar, y bueno, a platicar. Y él contó sus cosas, yo le conté las mías, abrimos nuestro corazón, lloramos, reímos, todo ahí. Y le digo: a ver, algo tenemos que sacar de aquí. Nos abrazamos en la azotea y alzamos nuestra mirada con lágrimas y dijimos: Señor, renuévanos, límpianos, derrama tu espíritu sobre nosotros. Hicimos una oración muy sencilla y supimos qué es lo que había en nuestro corazón. No nos pusimos a decir: pues vamos a orar, Rubén. Hay veces que se presta. Hay veces que tu oración en tu peor día van a ser oraciones bien sencillas. Mantente ahí. Les voy a poner un ejemplo cuando no hay devoción y entendimiento para orar.
Cuando ya todo mundo así ya vamos a comer, ya está la pizza, ya está lo que se vaya a comer ahí, y todos contentos, y de repente y unos empiezan a comer, ¿no? Sí, me acuerdo que mi mamá nos decía, te vas a ahogar, ahorita que estás tragando sin dar gracias. Y eso nosotros, por eso siempre esperábamos, ¿no? Y recuerdo, nuestro pastor Vincent, yo aprendí hace 20 años esto de él. Nunca tiene un apresuramiento para orar. Y cuando damos gracias, no se ora por la comida, se da gracias por la comida. Se ora antes, se da gracias cuando llega. Y me acuerdo, hay unos que dicen, no, pues ya, cámara, vamos a orar. Señor, gracias por estos alimentos. Gracias, que Dios bendiga lo que va. Hasta hacen bromas. Nadie dice amén. Otros llegan, no agradecen. Y yo aprendí algo de mi pastor cuando muchas veces que hemos comido juntos, que le digo, ¿quieres dar gracias tú, Vicente? O él dice, doy gracias. Pero más cuando yo le pido, ¿puedes dar gracias, Vicente? Él hace esto. Hace un silencio para que todos entremos en devoción a entender a quién estamos agradeciendo. Segundo, dice, gracias por la abundancia, gracias por el milagro de la provisión. Bendice esta casa. Gracias porque eres bueno. Bendice a los pobres, a las viudas. En el nombre de Jesús, amén. Eso es devoción. Eso es entender. Que va como que vamos a tragar ya. Sí, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén. Y todos, amén. Babosos. Nunca haga eso. Tampoco haga lo que hacía mi abuelo cuando oraba. Cuando yo era niño, mi abuelo hacía unas oraciones torturantes. Tenía su culto de oración antes del desayuno o la comida. No haga eso. Y cuando te pidan dar gracias, no intentes con tus palabras impresionar a los que están ahí. Solo da gracias, pero hazlo con devoción. Tus oraciones sencillas las toma Dios en su pecho, en su corazón. Tu peor día, como le pasó a David, en tu peor día tú puedes hacer una oración muy sencilla que puede cambiar el curso de tu vida. A veces oramos, Señor, aquí estoy delante de ti, pero no estoy. Te necesito, envía tu espíritu, ayúdame, hazme paro. Haz oraciones sencillas. Te doy un consejo para orar cuando ores privado. Tú en privado, no ores rápido. Trata que tu corazón y tu alma se tranquilicen y hazte consciente de la presencia de Dios. Y cuando tú sepas que está, Señor, aquí estoy delante de ti, adóralo, santifica su nombre y comienza a hacer oraciones sencillas. Si tienes necesidades financieras, del Señor, suple el pan y para las deudas, abre brecha, haz un milagro. Tú eres proveedor en el nombre de Jesús. Cuando mi pastor viene a visitarnos, muchas veces ya nos estamos despidiendo en casa y siempre acostumbramos que Él nos bendice. Les llamamos, nos impone las manos y hace lo mismo. Hace un silencio y dice: tu bendición sobre Alejandro, sobre Norma, sobre Jaciel, Hiram y Hannah.
tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que muchos podrán decir, ¿y eso? Porque se escucharía mejor. Padre, delante de tu presencia pongo a tu siervazo Alejandro, a tu siervaza Norma, a estos increíbles hijos que tú les has dado, y nos presentamos delante de ti, y ahora mismo en el nombre poderoso del sempiterno e insoslayable Dios, no haga eso. Ore sencillo, solo ore y Él te oye. Él me oye. Él está cercano a ti. Cercano está Jehová a todos los que le invocan su nombre, a los que invocan de verdad. No pienses que le tienes que llegar a Dios con palabras y todo esto. En el peor día, haz oraciones sencillas y vas a cambiar el curso de la historia. Frustra el consejo de Aitofel. Pum. Y hace que venga una paliza luego para Absalón. Absalón terminó muerto también. Tenía una cabellera así bien bonita y se le quedó colgada en un matorral, quedó suspendido, y llegó un tipo que cometió un error y lo mata a Absalón, y Aitofel se asesinó, y todo comenzó con una sencilla oración. Ora que Dios frustre a tus enemigos. Y tus enemigos no es tu suegra ni tu suegro. No tenemos lucha contra sangre y carne, contra espíritus. Anoche que yo llegué a casa, salimos, y anoche llegamos hasta las 12:30, Norma y yo veníamos de viaje. Yo me di cuenta, y en la mañana oré, me di cuenta que en mi recámara había unos demonios. Los olí, los discerní, y dije, wow. Y hice una oración: levántate, Señor, y que sean esparcidos todos los enemigos de este hogar, de esta casa, de mi matrimonio y de esta familia, en el nombre de Jesús. Ya oré. Hay veces que vas a orar así, y hay veces que sí te va a llevar el Espíritu Santo a hacer oraciones de Salmo 18, larguísimas, contra los enemigos, y reviéntales la cabeza y párteselas y muélelos y machácalos. Y tú ves, o sea, hay veces que va a haber momentos de oración bien sencillos, y hay que va a haber unos bien cañones. Hay que aprender a discernir el momento.